Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que viere la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Doy la bienvenida también a todos aquellos que me escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenidos a este su programa Buenos Días Señor, este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestro día meditando en la palabra de Dios y sobre todo orando, clamando a nuestro Padre, encomendándonos a Él. Recordemos que la palabra de Dios es el alimento que necesita nuestro espíritu, que necesita nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo para poder vivir, para poder levantarnos, para poder tener fuerzas nuevas. Dice el Salmo 19 que el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo, que las palabras de Dios son más deseables que el oro, más deseables que la miel, más dulces que la miel. Entonces vamos a sintonizarnos hoy con la palabra de Dios. Vamos a iniciar este día meditando y ya lo hemos hecho a través del Salmo 27. Estamos en un tiempo donde estamos practicando un ejercicio de escuchar el shofar, y al escuchar el shofar entregamos todo lo que hay en nuestro interior. Al escuchar el shofar entregamos a Dios todas nuestras debilidades. Pedimos perdón por nuestras faltas, pedimos perdón por nuestros errores, por las desobediencias, por los pecados que hemos cometido. Perdonamos a otros también, pero también recibimos la palabra de nuestro Dios, la palabra que es viva y que es eficaz. Yo quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias hoy. Hoy vamos a estudiar el primer libro de Crónicas en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Estos dos capítulos pues son bien especiales dentro de la historia que estamos contando. Recordemos que la historia de Crónicas es un resumen de la monarquía, es un resumen de todo lo que fueron la historia de los reyes de Judá también, pero se centra mucho el primer libro de Crónicas en la historia
del rey David. A partir del capítulo 11 y hasta el final se nos va a estar contando la historia del rey David, sobre todo enfocándose mucho en la parte espiritual, en la parte religiosa. Le va a dedicar varios capítulos al templo, la organización del templo. No nos muestra el libro de Crónicas, pues la parte negativa. No nos muestra muchas cosas negativas de parte de David. Y lo que nos muestra el capítulo 11, así en resumen, es que, bueno, como David es proclamado rey, cuando todas las tribus se unen y vienen a él en Hebrón y le dicen: sí, nosotros somos tu hueso y tu carne, nosotros estamos contigo, y lo respaldaron y lo ungieron como rey de todo Israel. Ya una vez ungido David como rey, se traslada a Jerusalén, hace de Jerusalén su capital y toma la fortaleza de Sión. Entonces aquí nos dice en los versículos del 4 al 9 cómo David iba adelantando, iba creciendo y Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque David nunca se alejó de Dios. David siempre tuvo temor de Dios en su corazón, y en las empresas que él se proponía, él se las ponía a Dios en sus manos y Dios lo respaldaba. No había en su corazón ni desobediencia, ni rebeldía, ni mucho menos idolatría. David iba adelantando, iba creciendo en su vida y tuvo una conquista. Ahora, cuando estudiamos aquí del versículo 4 al versículo 9 del capítulo 11, nos encontramos que David tomó la fortaleza de Sión. David no lo hizo solo, y David tuvo muchas victorias. Dios lo respaldó en muchas victorias en su vida, pero David no lo hizo solo. David se rodeó de una serie de personas, de una serie de hombres, de guerreros, de hombres de guerra, de hombres valientes que le ayudaron a conquistar. Y aquí viene una de las más grandes enseñanzas que usted y yo podemos recibir como siervos de Dios. Mire, en la vida nosotros no estamos solos. En la vida necesitamos formar un equipo para poder conquistar batallas, para poder conquistar y lograr nuestros objetivos. Por eso tenemos que rodearnos de hombres y de personas capacitadas para poder llevar a cabo ese objetivo. Entonces el capítulo 11, a partir del versículo 10, nos empieza a contar todo lo que es, lo que fueron o cómo fueron, nos empieza a describir más bien quiénes fueron esos valientes de David, esas personas que se le unieron a él. Hay un episodio aquí que lo quiero mencionar en el capítulo 11. En el capítulo 11 dice que David estaba en medio de la guerra, estaba en medio del combate. Dice en el versículo 16, dice: David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Mire, sabemos que David nació y creció en este pueblo de Belén. Y él conocía ese lugar. Seguramente ese lugar le traía muy buenos recuerdos. Seguramente ese lugar, en ese lugar era donde él saciaba su sed y donde él pues le daba de beber agua a sus rebaños, a sus ovejas. Entonces David un día dice: tan rica que es el agua de allá, qué bueno yo beber
de esa agua. Imagínense que a lo mejor David llevaba mucho tiempo sin ir a su pueblo natal, sin ir a Belén. Y él tiene un deseo de beber del agua del pozo de Belén. Y 3 hombres apenas escucharon esto de David. Dice que se metieron al campamento de los filisteos, sacaron el agua del pozo, se la trajeron a David, arriesgaron su vida y le trajeron agua del pozo de Belén. Ahora, pensemos en esto. Aquí hay una analogía que podemos hacer en este capítulo 11. Aquí hay una analogía. Y es que recordemos que también el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, nació en Belén. O sea, tanto David como el Señor Jesucristo son oriundos de allí, de Belén. Y el mismo Señor nos dijo que Él es la fuente del agua viva. Él es la fuente del agua viva. Él mismo lo dijo en el libro de Juan. Y aquí hubo unos hombres que corrieron a la fuente de agua viva, a esa fuente de Belén. A esa fuente de Belén para traer agua y para llevarla, para saciar la sed de otra persona. Esos 3 hombres representan a la iglesia, nos representan a usted y a mí, nos simbolizan a usted y a mí. Y en nuestro deber de ir a la fuente de Belén, a la fuente de agua viva, y sacar agua para llevársela a los necesitados, para llevársela a todos aquellos que están necesitando de saciar su sed, su hambre y su sed espiritual. Mire, hay muchos sedientos, hay muchas personas que están pasando por tremendas necesidades en su vida espiritual, emocional, y necesitan beber del agua, necesitan beber de la fuente de agua viva. Y aquí nos describe 3 valientes que cruzaron, que arriesgaron sus vidas para ir y sacar de esa fuente y llevársela a otro. Como hijos de Dios, nuestro deber es enfrentarnos ante las adversidades y arriesgar nuestras vidas, arriesgar nuestra integridad. Hoy en día, estamos llegando a un momento en que pues muchos siervos de Dios están siendo perseguidos a través de las redes sociales, a través de canales de YouTube. Estas vías que están usando hoy en día en Instagram, en el YouTube, en el Twitter, en el Facebook. Y muchos les han cerrado sus cuentas. Muchos les han cerrado sus canales por decir la verdad, por predicar la verdad. En otros casos, hay pastores a los que los han denunciado. Les han puesto denuncias en la policía o en las entidades legales. Hay una persecución global en contra de los siervos de Dios, en contra de la iglesia, en contra de todos aquellos que hablamos la verdad. Mire, pero no podemos dejar de hacerlo. Y usted, amado hijo de Dios, siervo de Dios, Dios lo escogió como uno de esos valientes. Vamos a mirar un poquito lo que dice el capítulo 12. Dice, el capítulo 12 se dedica a describir los valientes, el ejército de David. Y mire lo que dice: estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, Ahiezer, después Joás, hijos de Semaá, Gabaatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Johanán, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías,
Semarías, Cefatías, Jarufita, Elcana, Isías, Azarreel, Joezer, Jasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres, y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siglac, se pasaron a él de los de Manasés, Adnías, Josabad, Gedaiel, Micael, Josabad, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Vamos a parar ahí porque la lista es larga, la lista sigue. Pero lo que vemos aquí en este capítulo es la clase de personas de las que se rodeó David. El Señor, David, en el Salmo 121. El Salmo 121 es un salmo muy hermoso que escribió el rey David. Y en este salmo empieza David diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿mi ayuda de dónde vendrá? Y luego dice: mi ayuda viene del Señor de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. David clamaba por ayuda. David se sentía solo, David se sentía débil. Estaba librando una guerra, estaba librando una batalla muy fuerte. Y David le pregunta al Señor: Señor, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi ayuda? O sea, David no tenía puesta su esperanza en que otro ejército se le uniera o en que viniera personas de buen corazón a apoyarlo económicamente con su batalla. No. David sabía y tenía claro que la ayuda para librar las batallas venía de parte de Dios. Y en respuesta a ese clamor, Dios le envió ayuda. Y muchas personas empezaron a unírsele. Muchas personas. Ahora, entendamos algo. Mire lo que dice aquí, dice el primer versículo: estos son los que vinieron a David en Siglac. A lo mejor David esperaba que viniera un gran ejército, una gran cantidad de personas valientes, grandes, fuertes, poderosas. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que los que se unieron a él fueron los rechazados, los exiliados, los débiles, todas aquellas personas por las que nadie daba nada. Eso nos lo dice la palabra de Dios ahí en Primera de Samuel.
En Primera de Samuel encontramos que los que se unieron a David fueron los enfermos, los exiliados, los rechazados, todo ese tipo de personas que aparentemente son débiles. Pero luego aquí nos dice en el libro de Crónicas, dice en el versículo 2, dice que estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas. O sea, eran personas rechazadas, eran personas débiles, menospreciadas, pero tenían unas capacidades. Ahora, en la medida que David se fue formando, porque David, en medio de su persecución y en medio de su situación difícil, eso le sirvió a David para fortalecerse, para aprender y para vivir un proceso que llevó años. Al igual que David vivió ese proceso de crecimiento personal, crecimiento espiritual, emocional. En la medida que David vivió ese proceso, también lo vivieron a la par las personas que estaban con él, las personas que se le unieron a él. Entonces, como ellos también vivieron ese proceso, Dios los puso como hombres valientes, como hombres de guerra. Ahora miremos las características que tenían esos hombres y esas personas que estaban con David. Y aquí en este capítulo vamos a ver las características que nosotros como siervos de Dios debemos de tener para ser parte del ejército de Dios. Lo primero que nos encontramos, haciendo pues una analogía con esto que estamos estudiando, es que Dios escoge a lo vil y lo menospreciado del mundo. Dios no nos escogió porque fuéramos los mejores. Dios no nos escogió porque fuéramos los más capacitados. Precisamente todo lo contrario. Dios escogió a los más débiles. Dios escogió a los que nadie daba un duro por ellos, a los que éramos menospreciados por el mundo y por la vida. Dios nos escogió, y lo dice la palabra de Dios, que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado del mundo para traer victoria y para mostrar la mano poderosa de Dios. Entonces, miremos aquí que el primer punto es que el primer punto, la primera característica que nosotros como ejército de Dios debemos de tener es entender de que Dios no nos escogió porque fuéramos los mejores. Dios nos escogió porque a Él le plació y porque deseaba formar en nosotros un ejército de valientes, unas personas que se humillaran delante de Dios, que nos humilláramos delante de Dios y que fuéramos creciendo y dejándonos moldear por el Señor. Dice en el versículo 2 que estos hombres estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. Mire esto, usaban de ambas manos. Eso es lo que se llama un ambidiestro. Pocas personas en la tierra o en el mundo tienen esa capacidad de usar con destreza sus dos manos. Normalmente o somos diestros, algunos somos diestros o algunos son zurdos, los que se mueven con la izquierda. Y sí, normalmente somos capaces, por ejemplo, en el caso de los que somos diestros, de hacer cosas con la derecha, más no con la izquierda. Y siempre tenemos una capacidad mayor, una destreza mayor con una de nuestras dos manos o con uno de nuestros dos lados del cuerpo. Pero hay personas que tienen esa capacidad de destreza, de escribir o de moverse o de hacer cosas, tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Y son excepcionales. Son como 1 entre 1000, más o menos. Esas personas que tienen esas capacidades. Y dice que Dios le mandó, dice, hombres armados de arcos y que usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco de los hermanos de Saúl. Mire las capacidades, hombres capacitados. Pero luego nos dice en el versículo 8, dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Dice, y sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como gacelas sobre las montañas.
Dice que sus rostros eran como rostros de leones, eran firmes. Eso que nos dice aquí, que no se debilitaban ante nada, no se debilitaban ante las circunstancias. Antes hacían que las demás personas o que el ejército contrario temblaran, temblaran ante su ataque, ante su presencia. Mire la segunda característica que nos encontramos aquí. Hombres muy valientes para pelear. Ahora, recuerde que usted y yo tenemos una lucha espiritual. Hay una guerra espiritual a nuestro alrededor. Una guerra invisible, llamémoslo así. No vemos con nuestros ojos lo que sucede, pero hay unos enemigos que están a nuestro alrededor atacando y que de vez en cuando atacan tu vida, atacan nuestras vidas, atacan nuestra casa, se meten y nos dañan, nos perturban la paz y nos perturban a través de enfermedades, a través de calamidades, a través de accidentes, a través de diversas situaciones. Ese enemigo o ese ejército enemigo ataca a nuestras vidas. Pues usted y yo tenemos que estar siempre muy sintonizados y dispuestos a dar la pelea. Recuerde que toda nuestra lucha es espiritual y tenemos una lucha. Y dice aquí que habían hombres de guerra muy valientes. Y otra de las características que encontramos aquí en este ejército de David es que habían hombres de guerra. Usted y yo, amado hijo de Dios, nos tenemos que convertir en hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres guerreros espirituales, hombres y mujeres que demos la batalla, demos la lucha cada día, que no nos dejemos vencer por el enemigo. Más adelante dice en el versículo 15, dice: estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Mire esto, hombres valientes que pasaron el Jordán, hombres que se mojaron, que se echaron al agua, hombres valientes que entraron a riesgo de su vida. El Jordán pues no es un río muy grande, pero en el tiempo de las cosechas pues el río se desbordaba y seguramente se ponía un poquito corrientoso. Seguramente se ponía un poco corrientoso y dice aquí que hubo un grupo de hombres, los de Gad, que pasaron el Jordán, que se metieron al agua. O sea, el río no les impidió, no fue una dificultad. Ellos se metieron al agua, nadaron, se metieron a las profundidades. ¿Para qué? Para ejecutar su plan de guerra. Mire que cada versículo nos describe cosas muy especiales. Y se necesitan hombres y mujeres que no se acobarden. Nuestro ejército, nuestra iglesia, la iglesia Renacer, necesita hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres que sepan pelear las batallas espirituales. Ahora, como hombres de guerra, muchas veces recibimos ataques y el enemigo nos golpea. Claro, el enemigo golpea nuestra vida y quiere tumbarnos, quiere debilitarnos. Y cuando estamos en plena batalla, claro que el enemigo nos tira sus dardos y nos pega sus cañonazos y nos pone a temblar. A lo mejor muchas veces una de las cosas que el enemigo hace es como que dañar a todos los que están a nuestro alrededor y muchas veces nos quedamos solos. Pero ahí es donde está la valentía que Dios ha puesto en nuestros corazones, en que aún solos tenemos que seguir peleando. Porque recordemos esto, mis amados, nosotros no estamos solos, estamos con el Señor. Puede que nos quedemos solos físicamente, puede que las demás personas que hay a nuestro alrededor hayan huido, pero recuerde que usted
está con el Señor, estamos con Dios. O Dios está con nosotros, más bien. Esa es la palabra. Y como Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la pregunta. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? O sea que si estamos en esa dimensión de que sentimos que nos quedamos solos, no te preocupes o no nos preocupemos, porque Dios está con nosotros. Y aquí está la valentía. Más adelante nos encontramos también otro punto. Dice aquí en el versículo 21. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Todos los días Dios le concedía a David ayuda. Todos los días Dios le respondía y le enviaba a alguien. Más adelante nos sigue diciendo en el versículo 25, de los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. Dice, de los hijos de Leví, 4,600. Me parece curioso esto. Dice, asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Me parece muy tenaz estos dos versículos, porque una vez pensaría, no, pues es que la guerra la hago con hombres valientes, con hombres que estén dispuestos a pelear, a empuñar una espada y a dar la batalla física. Pero resulta que Dios le envió a David levitas y sacerdotes. Los levitas y los sacerdotes no están llamados para la guerra. Los levitas y sacerdotes están llamados para las batallas espirituales, para ministrar al Señor. Total que lo que nos estamos encontrando en este capítulo 12 es que Dios le envió a David una serie de ayuda, le envió una serie de varones, de hombres valientes. Mis amados, vamos a pedirle al Señor hoy que nos haga esos hombres y esas mujeres valientes. Mire, yo tengo que decirlo como siervo, como pastor de la iglesia Renacer, que yo ni mi esposa podemos hacer esta batalla solos. No podemos hacerlo solos. Necesitamos un ejército de hombres valientes. Y yo le pido al Señor, como David, ayuda todos los días. Que vengan hombres y mujeres que sean valientes, diestros para la guerra espiritual, que cada día se postren, se arrodillen delante del Padre, delante de Dios. Usted a lo mejor es uno de ellos y no lo sabe. Vamos a decírselo al Señor y vamos a pedirle al Señor en este día que nos dé esa valentía para pelear esas batallas. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos este hermoso privilegio de poder hacer parte de tu ejército. Gracias, Señor, por darnos el hermoso privilegio de hacer parte de esta familia, de esta congregación, de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a entender de que tú no nos escogiste porque fuéramos los mejores, de que tú no nos escogiste porque fuéramos los más diestros, los más capacitados o los más estudiados. Tú nos escogiste porque éramos los más débiles, lo vil y lo menospreciado del mundo. Padre Dios, y aquí estamos, Padre Dios. A lo mejor no tenemos muchas capacidades, pero tú nos escogiste. Yo te pido, Padre, que fortalezcan nuestras manos, que fortalezcan nuestras vidas, que fortalezcan nuestros corazones y que nos ayude, Señor, a ser parte de ese ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres valientes, esos hombres y mujeres esforzados, esos hombres y mujeres que arriesgan su vida para llevar el agua viva a la vida de otros. Padre Dios,
Ayúdanos, mi Señor, a ser esos hombres que se identifican y defienden un territorio, independiente de que haya nieve, haya sol, haya calor o haya tempestad. Ayúdanos, Padre, a ser esos hombres comprometidos, que se meten a las aguas sin importar el tiempo, sin importar qué tan correntoso está el río. Padre, ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres valientes, comprometidos, diestros, capacitados. Capacítanos, Señor. Capacítanos para predicar, capacítanos para orar. Capacítanos, Señor, cada día para interceder. Capacítanos, Señor, cada día para ejercer el ministerio como debe ser, amado Padre. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Yo te pido, Señor, ayuda, que envíes ayuda desde el santuario. Yo te pido, Señor, que envíes ayuda de los cielos. Padre, porque hay una batalla, hay una labor que cumplir, Señor. Yo te pido, mi Señor, que hoy envíes a estas hombres y mujeres valientes, que envíes familias de siervos, que hagas tu obra preciosa y perfecta en la vida de cada uno de tus hijos. Padre Santo y Poderoso, yo en esta mañana te alabo, te bendigo y te exalto. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros y que nos des esa valentía que necesita nuestra alma y nuestro corazón. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.